La vecindad siempre fue un lugar simple. Un patio cuadrado, paredes descascaradas, puertas de madera cansadas y el eco de pasos que se repetían todos los días. Yo conocía cada grieta, cada sombra que aparecía cuando caía la tarde. Vivía ahí tantos años que pensé que nada podría sorprenderme. Me equivoqué. Todo empezó en una noche fría, una de esas que no encajan con el recuerdo tibio que la gente tiene de diciembre. Quedábamos pocos. La vecindad estaba silenciosa de una forma antinatural, como si el aire hubiera decidido no moverse. Los cuerpos de quienes vivieron ahí ya no estaban donde solían estar, pero su ausencia pesaba más que cualquier presencia. Yo seguía respirando, y también el niño del barril. Éramos los únicos que aún caminábamos por el patio, los únicos que escuchábamos el crujido de la madera y el golpeteo lejano del viento contra las paredes. No sabía explicar por qué sobrevivimos. Tal vez fue castigo, tal vez burla. El caso es que el mundo se había reducido a ese patio, a ese cielo oscuro y a una figura que apareció una noche vestido de rojo, con barba blanca y ojos que no reflejaban nada humano. No era una fantasía amable. No traía regalos ni risas. Traía algo más antiguo y más frío. Yo escribo esto porque necesito ordenar lo que pasó. No espero que alguien me crea. Solo quiero dejar constancia de cómo la vecindad se convirtió en un lugar muerto, y de cómo el niño y yo nos quedamos atrapados en algo que no entendíamos. Santa Claus fue el principio del fin, aunque en ese momento todavía no lo sabíamos. Al inicio, todo parecía un mal sueño. La luna iluminaba el patio con una luz pálida, y las sombras eran largas y torcidas. El barril estaba vacío, pero el niño no dormía. Se movía de un lado a otro, inquieto, como si algo invisible lo estuviera llamando. Yo sentía un peso en el pecho, una presión constante que no se iba. No había risas, no había sonidos normales. Solo un silencio que lastimaba los oídos. Las primeras señales fueron simples. Huellas en el patio que no eran nuestras. Pisadas profundas, marcadas, como si alguien muy pesado caminara arrastrando algo. Luego vino el olor, una mezcla de pino húmedo y algo rancio. No encajaba con la vecindad. Ese olor pertenecía a otro lugar, a otro mundo. El niño y yo recorríamos el patio con cuidado. No hablábamos. No hacía falta. El miedo se entendía con miradas y movimientos lentos. Las puertas de los departamentos estaban cerradas, algunas rotas, otras manchadas. No describiré lo que encontramos dentro porque no es necesario. Basta decir que nadie más respiraba. La vecindad ya no era un hogar, era un recuerdo vacío. Una noche, la figura apareció en el centro del patio. Alta, ancha, vestida de rojo oscuro. La barba parecía sucia, como si hubiera pasado por ceniza. Los ojos brillaban con una luz débil, enfermiza. No se movía como una persona normal. Cada paso parecía calculado, pesado, como si el suelo le perteneciera. Sentí que me observaba, que sabía quién era yo y quién era el niño. Desde ese momento, todo cambió. La temperatura bajó de golpe. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Las luces que aún funcionaban parpadearon hasta apagarse. La figura levantó algo que llevaba en la mano. No era un saco común. Parecía moverse por sí solo, como si estuviera lleno de cosas vivas. Empezaron las persecuciones. No eran rápidas, pero sí constantes. Caminábamos, corríamos cuando podíamos, nos escondíamos detrás de columnas, dentro de cuartos vacíos. El patio se sentía más grande por las noches, como si se estirara para atraparnos. Cada rincón se volvía una trampa. El niño seguía resistiendo de una forma que no comprendía. Su cuerpo era pequeño, pero su voluntad parecía dura. Yo sentía el cansancio en los huesos. Las manos me temblaban.
Cada vez que veía esa figura, recordaba las historias que escuché de niño, cuentos que hablaban de premios y castigos. Esto no era un castigo justo. Era algo torcido, algo que se alimentaba del miedo. La figura dejaba cosas atrás. Juguetes rotos, manchas oscuras, marcas en las paredes. Nada de eso tenía sentido en ese lugar. La vecindad se llenó de símbolos que no entendía, dibujos hechos con algo espeso y oscuro. El aire vibraba, como si el patio estuviera enfermo. En una de esas noches, comprendí que no se iría. No venía de paso. Había elegido la vecindad como su territorio. Y a nosotros como testigos, o como algo peor. El niño y yo empezamos a pensar en enfrentar lo inevitable, aunque no sabíamos cómo. No teníamos armas reales, solo objetos comunes, recuerdos de un lugar que ya no existía. Cada amanecer era más gris. El sol apenas entraba al patio. Las paredes parecían más cercanas. El barril, las escaleras, las puertas, todo estaba cubierto de una capa de abandono. Yo sentía que el tiempo se rompía, que los días no avanzaban. Solo repetían el miedo. La figura de rojo nos observaba desde lejos, paciente. Sabía que estábamos agotados. Sabía que tarde o temprano no podríamos correr más. Yo empecé a aceptar que esto no tendría un final feliz. La vecindad ya había muerto. Nosotros solo éramos lo último que quedaba por caer. Y así, con el miedo metido en la piel y el cansancio clavado en los huesos, entendí que el verdadero horror no era la figura que nos perseguía, sino la certeza de que no habría salvación. Solo quedaba avanzar hacia lo que nos esperaba, aunque aún no supiéramos cómo terminaría todo. El cansancio empezó a cambiar mi forma de pensar. Ya no contaba las horas ni los días. Solo medía el tiempo por las veces que esa cosa aparecía en el patio. Cada visita dejaba la vecindad un poco más dañada, como si la estuviera pudriendo desde dentro. Las paredes sudaban humedad oscura, el suelo crujía aún cuando nadie caminaba, y el cielo parecía más bajo, aplastándonos. Comprendí que no estábamos escondiéndonos de Santa Claus. Él nos estaba dejando movernos. Nos daba espacio solo para prolongar algo que ya había decidido. Esa idea me acompañaba siempre, clavada en la cabeza como un clavo oxidado. El niño seguía conmigo. No lloraba. No se quejaba. Su silencio era distinto al miedo normal. Era una resignación infantil que me rompía por dentro. A veces lo veía mirando al centro del patio, como si esperara algo. O como si recordara otra vida. Yo hacía lo posible por mantenerlo en movimiento, por no dejarlo solo, porque sentía que si lo soltaba un segundo, la vecindad misma se lo tragaría. Exploramos zonas que antes evitábamos. Cuartos vacíos, escaleras mal iluminadas, rincones donde el eco regresaba deformado. En uno de esos lugares encontramos más señales de él. El rojo estaba en todas partes. Telas colgadas como piel seca, marcas profundas en el cemento, restos de madera astillada con forma de juguetes irreconocibles. Todo parecía una burla cruel de lo que alguna vez representó. El aire se volvió más frío conforme nos adentrábamos. No era solo la temperatura. Era una sensación interna, como si algo me apretara el corazón lentamente. Empecé a tener recuerdos que no eran míos. Imágenes de lugares lejanos, de chimeneas enormes, de risas distorsionadas que terminaban en gritos. Entendí que esa cosa no era un solo ser. Era una idea vieja, alimentada por generaciones, ahora libre para mostrarse como realmente era. Una noche, mientras el niño dormía mal envuelto entre trapos, yo lo vi más cerca que nunca. Estaba parado frente a una de las puertas cerradas, inclinado, como si escuchara desde dentro. Su cuerpo parecía demasiado grande para el patio. La barba goteaba algo oscuro. El saco se movía con sacudidas irregulares, como si contuviera animales atrapados.
Sentí que me miraba sin girar la cabeza. Su presencia me atravesó. No corrí. No pude. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Comprendí que huir ya no tenía sentido. La vecindad era su escenario, y nosotros éramos parte del acto final. Empecé a preparar lo poco que podía llamarse resistencia. No era valentía. Era desesperación. Tomé objetos comunes, cosas viejas, pedazos de metal, madera, cualquier cosa que pudiera servir para retrasarlo, aunque fuera un segundo. No pensaba en ganar. Pensaba en entender. Necesitaba saber por qué nosotros. Las respuestas llegaron de forma lenta y cruel. La figura comenzó a dejar regalos frente a donde nos escondíamos. No eran objetos completos, sino fragmentos. Trozos de recuerdos. Partes de cosas que pertenecieron a la vecindad antes de morir. Cada fragmento venía acompañado de esa presión en el pecho, de imágenes que no quería ver. Me di cuenta de que se alimentaba de lo que fuimos, de la idea de comunidad, de la falsa seguridad. El niño empezó a cambiar. Su mirada se volvió más fija. A veces se quedaba quieto por largos minutos, escuchando algo que yo no podía oír. Me aterraba pensar que Santa Claus estaba entrando en él, hablándole, prometiéndole algo. Intenté mantenerlo despierto, ocupado, cerca de mí, pero la vecindad ya no obedecía a mis esfuerzos. El patio se transformó. Las proporciones dejaron de ser normales. Caminábamos y nunca llegábamos. Las sombras se movían antes que nosotros. El cielo ya no mostraba estrellas, solo una oscuridad espesa. Era como estar atrapados dentro de una caja cerrada por dentro. En uno de esos recorridos interminables, entendí la verdad más dura. No éramos los últimos sobrevivientes. Éramos los últimos regalos. Santa Claus no mataba por odio. Mataba por costumbre. Por tradición. Nosotros éramos el cierre de un ciclo, la culminación de algo que había empezado mucho antes de que yo naciera. La figura comenzó a aparecer más seguido. Ya no se ocultaba. Caminaba lentamente detrás de nosotros, dejando que lo viéramos. Cada paso suyo hacía temblar el suelo. El saco se abría un poco más, mostrando oscuridad pura, un vacío que parecía absorber la luz. Sentí culpa. Culpa por no haber podido proteger a nadie. Culpa por seguir respirando. Culpa por el niño, que nunca tuvo oportunidad de elegir. Esa culpa me dio una claridad amarga. Decidí que no seguiríamos huyendo sin rumbo. Si íbamos a terminar, sería enfrentándolo, aunque no sirviera de nada. El niño me siguió sin resistencia cuando lo llevé al centro del patio. El mismo lugar donde todo había empezado. El mismo lugar donde esa cosa solía pararse como dueño absoluto. El aire vibraba. El frío era insoportable. Yo sabía que al hacer eso estaba cerrando el último camino posible. Santa Claus apareció frente a nosotros, completo, imponente. No sentí sorpresa. Solo un cansancio profundo. Lo miré directamente, y en ese instante supe que el final no sería rápido ni misericordioso. La vecindad entera parecía contener la respiración. Ahí, bajo ese cielo muerto, entendí que lo peor aún no había ocurrido. Y que lo que nos esperaba no era solo la muerte, sino algo que seguiría después. Algo que nos negaría incluso el descanso. El centro del patio se sentía distinto, como si fuera el corazón de algo enfermo. El suelo estaba más frío, más duro, y el aire pesaba tanto que respirar dolía. Yo sabía que ese era el punto donde todo debía terminar, aunque terminar no significara desaparecer. Santa Claus estaba frente a nosotros, inmóvil, enorme, ocupando más espacio del que debería. Su figura parecía distorsionar la vecindad, como si las paredes se inclinaran hacia él en señal de obediencia. No sentí rabia. Tampoco valor. Sentí una claridad amarga.
Comprendí que toda mi vida ahí, todas las deudas, los problemas, las risas pasadas, no habían sido más que preparación para ese momento. La vecindad no era un lugar cualquiera. Era un recipiente. Un sitio donde las historias se repetían hasta desgastarse, hasta que algo viejo venía a reclamar lo que quedaba. El niño estaba a mi lado. No temblaba. Sus ojos reflejaban la figura roja sin parpadear. En ese instante entendí que él ya no me veía como protector. Me veía como compañía. Éramos dos cosas rotas caminando hacia el mismo final. Santa Claus levantó el saco. El interior no tenía fondo. No había juguetes, ni cuerpos completos, ni objetos reconocibles. Era un vacío que respiraba, que se expandía y se contraía como un pulmón oscuro. Sentí que me llamaba, no con palabras, sino con recuerdos. Me mostró la vecindad como fue antes, llena de ruido, de pasos, de vida. Luego me la mostró como estaba ahora. Vacía. Silenciosa. Muerta. Comprendí su lógica retorcida. Donde había costumbre, él sembraba final. Donde había repetición, él cobraba. No importaban los nombres, ni las edades. Solo importaba que alguien siguiera ahí cuando todo lo demás ya hubiera caído. El suelo se abrió bajo nuestros pies. No fue una caída violenta. Fue lenta, casi respetuosa. Sentí como mis huesos crujían, como mi cuerpo dejaba de responder. El dolor llegó después, en oleadas profundas, constantes. No grité. No podía. El aire ya no entraba a mis pulmones como antes. Vi al niño caer conmigo. Su forma se retorció en el aire, no por miedo, sino porque el espacio mismo se doblaba. El patio desapareció, reemplazado por una oscuridad espesa, llena de ecos lejanos. Ahí entendí que la muerte no era el objetivo. Era el tránsito. Santa Claus no nos siguió. No lo necesitaba. Ya nos había reclamado. Sentí como algo se desprendía de mí. No era el cuerpo, porque aún lo sentía, pesado, dolorido. Era otra cosa. Una capa más profunda. Mis recuerdos empezaron a fragmentarse. Ya no podía ordenar mi vida en una línea clara. Todo se mezclaba. El pasado, el presente, la vecindad, el frío, el rojo. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en el patio. La vecindad se veía igual que antes del horror. Las paredes estaban en pie, el cielo era oscuro pero normal, el suelo no estaba manchado. Por un momento pensé que todo había sido una alucinación final. Pero entonces me di cuenta de que algo estaba mal. No sentía mi cuerpo como antes. No respiraba. No parpadeaba. Miré mis manos. Estaban ahí, pero no del todo. Eran pálidas, borrosas en los bordes, como si no pertenecieran completamente a este lugar. Me moví y no escuché pasos. El niño estaba cerca, de pie junto al barril. También se veía incompleto, como un reflejo mal formado. Comprendí la verdad final. Habíamos muerto, pero no nos habíamos ido. La vecindad nos había retenido. O tal vez Santa Claus lo había hecho. Éramos parte del lugar ahora, ligados a sus muros, a su patio, a su silencio. No éramos fantasmas comunes. Éramos residuos. Lo que queda cuando algo es usado hasta el final y ya no sirve, pero tampoco desaparece. El tiempo empezó a comportarse de forma extraña. Las noches se repetían. A veces el patio se llenaba de sombras que no tenían dueño. Otras veces aparecían huellas nuevas, señales de que alguien más podría llegar algún día. Cada vez que eso ocurría, sentía una presión interna, una orden silenciosa. Entendí nuestro castigo. Nosotros advertiríamos. No con palabras, no con gestos claros. Solo con presencia. Con incomodidad. Con miedo. La vecindad usaría nuestras formas para atraer, para inquietar, para preparar el terreno. Y cuando el ciclo estuviera completo, Santa Claus regresaría.
El niño parecía aceptar su destino mejor que yo. Se movía por el patio como si siempre hubiera pertenecido ahí. Yo, en cambio, sentía el peso de la conciencia intacta. Recordaba todo. Cada error. Cada pérdida. Esa era mi condena real. A veces, en la oscuridad más profunda de la noche, sentía esa presencia roja observándonos desde fuera del patio, esperando. Paciente. Sabiendo que el lugar ya estaba marcado. Que nosotros seguíamos cumpliendo nuestra función, aunque no la quisiéramos. La vecindad nunca volvió a ser un hogar. Se convirtió en un punto muerto, un lugar donde el aire se siente pesado y el silencio parece escuchar. Yo sigo aquí. El niño también. No vivos. No del todo muertos. Y sé, con una certeza que no puedo ignorar, que cuando alguien más cruce ese patio sintiendo una inexplicable tristeza, cuando sienta que algo lo observa desde las sombras, el ciclo habrá comenzado otra vez. Porque Santa Claus siempre regresa. Y nosotros estaremos aquí para recibirlo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...